Muy buenas noches a todos. Entonces vamos a iniciar la charla del día de hoy. Espero pues que sea muy enriquecedora. Hoy vamos a tocar algunos aspectos básicos de diseño de tableros. En la próxima charla vamos a hablar un poquito más de componentes y de normas. Hoy vamos a hacer una charla muy sencilla para que queden claros algunos conceptos antes de iniciar otra labor. Disculpen por aquí. Muy bien. Entonces, como metodología, recuerden, vamos a hacer las preguntas al final de la charla. En este caso vamos a hacer un recorrido muy básico del diseño de tableros para control y potencia, de algunos aspectos que hay que tener en cuenta y en una secuencia de pasos que sea congruente. A veces nos pasa que el diseño, le preguntamos a alguna persona cuando ya está finalizando el tablero, dice, ¿y tú en cuenta tal cosa? Dice, ¡ay, no! Y resulta que era un parámetro fundamental en el diseño y en la misma selección de los equipos. Muy bien. Entonces, aquí a mano izquierda vamos a ver algunas preguntas y vamos a ver cómo las respondemos. El primer paso, indiscutiblemente, es definir la tensión de los circuitos de potencia y circuitos de control. Hemos encontrado que en algunos casos la gente asume, por ejemplo, tensiones como 220 voltios, 208 voltios, pero resulta que en algunos casos pueden ser tensiones muy especiales, como 380 voltios de tipo europeo o 480, 460 voltios, y en función de esa tensión es que vamos a calcular una gran cantidad de corrientes y el diseño básico y la potencia instalada de nuestros tableros. Como segundo tema, debemos saber y tratar de unificar la tensión de control o de los circuitos de control, que básicamente son bobinas de relés y contactores, las cuales pues debemos tratar de que sean de la misma tensión. En Colombia específicamente, lo más común y que tienen stock los fabricantes como Schneider Electric, partner en este plan de Automation Master, es más común la tensión a 120 voltios, aunque también tensiones a 220 voltios. En algunos casos se encuentra uno tensiones mezcladas, que implican que yo debería poner como un transformador de control con dos bobinados, uno para 120, uno para 220, y adicionalmente ponerle un mini circuit breaker o un mini interruptor para proteger los diferentes niveles de tensión. Por otro lado, hay señales de control en corriente continua. Esto es un poco más universal porque se trabaja de forma igual en Europa que en Estados Unidos y en otros países, y es 24 voltios. Sin embargo, a veces tenemos algunos sensores, instrumentos que tienen tensiones diferentes, como 12 voltios, cosas de ese estilo. Entonces, lo primero es definir eso y tratar de buscar de forma igual todos los componentes. Ese es como el primer paso básico. Bien, segundo paso tiene que ver con averiguar de dónde nos vamos a alimentar, de dónde se va a conectar nuestro tablero. Y eso no es algo sencillo, pero es fundamental. Ya les voy a explicar varios argumentos por qué hacerlo. El primero de ellos es porque, y los que asistieron perdón, hago un paréntesis, los que asistieron a la charla de protecciones, recuerden que un sistema tiene una corriente de cortocircuito. ¿De qué depende esto? De la potencia del transformador del cual nos estemos alimentando. Así como de temas
que tengo en la cabeza, por ejemplo, un transformador a 480 voltios en el secundario, tiene una corriente de cortocircuito como de 42 kiloamperios. Un transformador más pequeño, de la mitad, pues como 22 kiloamperios, cosas así. Entonces, para que nuestro tablero quede bien protegido y escojamos los breakers adecuados, necesitamos saber de dónde nos vamos a colgar. En aplicaciones, por ejemplo, residenciales, pues hay transformadores muy pequeños de 150, 75, 225 kVA que nos dan corrientes de cortocircuito muy bajas, del orden de 6, 10 kiloamperios y mucho. Pero en una industria pesada, hay transformadores muchísimo más grandes que entregan una corriente de cortocircuito mucho mayor. Este parámetro, ¿por qué es importante? Porque en función de esa corriente vamos a escoger los breakers o interruptores que me van a proteger el tablero. En algunos casos la gente que compra los equipos solo en cajitas, solo pregunta la corriente nominal. Oye, necesito un interruptor de 100 amperios para el totalizador de mi tablero. Pero el dato importante es, acompañado a este, es cuánto es la corriente de cortocircuito. De hecho, eso va a impactar en el tamaño del equipo y obviamente en el costo. A mayor corriente de cortocircuito, mayor costo va a tener nuestro interruptor. Entonces debe tenerse en cuenta esto. Como les decía, también una alternativa, si uno no tiene la corriente de cortocircuito, es la potencia del transformador. Si uno tiene la potencia del transformador del secundario y los datos de placa, se podría, con una fórmula no muy, digamos, con mucha variación, pero útil para la selección de los equipos, saber cuánto es la corriente de cortocircuito. Bien. El otro parámetro muy importante es averiguar la distancia a la cual se le instalará el nuevo tablero. ¿Qué implicaciones tiene esto? La primera de ellas, caída de tensión. ¿Sí? Entre mayor distancia, pues mayor caída de tensión. Y hay un cálculo que debemos hacer que se conoce como la regulación de voltaje o regulación de tensión, que consiste en, sabiendo la corriente total del equipo, más la resistencia del cable, puedo saber cuánta tensión va a caer en el mismo cable antes de que llegue a la entrada de mi tablero. Casos así como reglas del bobo, tengan mucho cuidado cuando el tablero se alimente a más de 50 metros, ¿sí? Sobre todo en corrientes altas. Entre más alta la corriente, más tensión va a caer en los cables, por un lado. Y por otro lado, si la tabla de conductores, supongamos es un cable más o menos para 100 amperios, digamos calibre, no me la sé de memoria, calibre 2 AWG, que en una tabla del fabricante del cable dice 100 amperios o 95, digamos. Tengan mucho cuidado que es posible que así cumpla la corriente. Si la distancia es muy larga, para que no caiga la tensión, debo poner un cable mucho mayor, ¿sí? No por efectos de corriente, sino por efectos de tensión, de caída de voltaje. Bien, en función de las anteriores, debemos seleccionar los equipos más adelante. Los fabricantes cuentan con un software especializado que permite estimar las corrientes de cortocircuito. Por ejemplo, en Schneider hay un software que podemos descargar de las páginas que se conoce como el Ecodial. Actualmente está en la versión 4.7 y con él yo pongo la potencia del transformador, el secundario, y él inmediatamente me dice cuánto es la corriente de cortocircuito en sus bornes. Bien interesante utilizar software como estos. Nos han solicitado que hagamos
una introducción, muy seguramente programaremos una charla como esta de uso básico del software Ecodial. Bien, el otro punto importante, averigüe si es posible, revise la conexión a tierra del transformador donde se alimenta el tablero. Introduzcamos un conceptico bien importante de tierra. Normalmente los transformadores, así uno piense que eso no tiene nada que ver con mi tablero porque es externo, sí tiene que ver, sobre todo la gente que trabajamos en automatización a veces descuidamos este tema. Debemos mirar de dónde viene la tierra. Normalmente el secundario del transformador de media tensión a baja tensión, en el secundario tenemos una conexión en Y o en estrella. En el centro de la estrella sacamos el neutro. Ese neutro en todos los transformadores debe aterrizarse. Y a partir de ahí tenemos dos cables, un cable de neutro y un cable de tierra totalmente independientes. Entonces debemos mirar si efectivamente la tierra viene de ese punto. Entre más cerca nos conectemos al punto de aterrizamiento, menor vamos a tener perturbaciones de otros circuitos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Este es un transformador, por ejemplo, de 480 a 208, 120. Y aquí vemos cómo el neutro del transformador se vuelve un neutro y una tierra. Son dos circuitos diferentes. Para aclarar esto también, y como están conectados al mismo punto, se presta para no entender el por qué. Entonces, el neutro va a servir para que haya corriente de retorno de los circuitos, mientras que por la tierra conectamos las estructuras y por él no va a haber circulación de corriente. Esa es la principal diferencia. Por la tierra no debe circular corriente en condiciones normales, por el neutro sí puede circular corriente. Esa tierra la conectamos a los equipos, a las carcasas, a los tableros, para poner equipotencial todas las partes metálicas. El neutro, por él sí circula corriente. Después de tener claro esa alimentación, la tierra y demás, pues debemos mirar la cantidad de motores que vamos a controlar y alimentar, ¿cierto? Y lo mejor es hacer una tablita en Excel, en alguna hoja de cálculo, con los motores. ¿Bien? Una vez tengamos esa tablita, es mejor que sea como la hoja maestra de nuestro diseño. Con base en ella calculamos la corriente de cada motor. ¿Sí? Aquí no tenemos la expresión, pero hay que tener en cuenta varias cosas para la corriente de ese motor. Las voy a tratar de describir. Número 1, hay que mirar la tensión de alimentación, que ya le habíamos visto, pero que con la caída de tensión nos puede incrementar la corriente. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que un motor es de 10 kilovatios y lo vamos a alimentar para efectos fáciles de cálculo a 200 voltios. ¿Sí? Recuerden que la potencia del motor no es V por I. ¿Sí? La potencia es la tensión por la corriente por el factor de potencia y adicionalmente dividido por la eficiencia del motor. Ese último parámetro se le olvida a la gente. Hoy día los motores pues cada vez son más eficientes, tenemos eficiencias de 0.92, 0.93, los de más alta eficiencia, premium, pero hay otros motores que son de menos eficiencia, de 80%, 85%, y eso ¿qué hace? Que nos aumente la corriente teórica, ¿sí? Porque en muchos casos la potencia del motor es la potencia mecánica y no la potencia eléctrica. Entonces, para hacer esta hoja, lo mejor es usar los datos de placa del motor específico que vamos a controlar, no solo pensar en 5 caballos y ya. ¿Bien?
Posteriormente, en la misma hoja de cálculo recomendamos pues identificar el tipo de arranque que utilizan, si es un arranque directo, con inversión de giro, arranque suave, variador de velocidad o alguna otra técnica. Bien, si no está definido, pues hay que escoger el tipo de arrancador, y esto ya nos va a acercar un poco a los equipos. Si hay variador, muy importante escoger el variador de velocidad y también su protección. Es bastante común y nos pasa que la gente nos diga, inclusive nos compre un variador de velocidad de 5 caballos y se le entrega el variador y al segundo día dice, ¡ay! Y me faltaba el breaker. Entonces, eso es un conjunto. En el caso de Schneider, pues una de las características es que es el fabricante de ambas partes, ¿no? Del variador, tanto de la protección como el contactor. No hay que solo escoger uno de ellos. Y por otro lado, el arranque, si es un arrancador suave, y de igual forma. Una vez tengamos las potencias de los motores, muy seguramente, y hayamos escogido el tipo de control que vamos a usar, debemos hacer una tablita de potencias de las bobinas de los contactores y relés que vamos a utilizar. Una muy buena práctica es tomar la tensión de control del mismo voltaje de alimentación de los motores. Supongamos que es a 440, 460 voltios. Entonces lo que yo hago es instalar un transformador de control de 440 a 120 voltios a 220, el cual debo ponerle una protección en el primario y una protección también en el secundario. Bien, entonces si yo escojo, supongamos tensión de 120, voy al catálogo del fabricante y busco los contactores que voy a utilizar de diferentes tamaños, y allí voy a ver cuánto es el consumo de esas bobinas. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que las bobinas, como cualquier carga inductiva, tienen una corriente pico que es a la energización, una corriente de inrush, y por otro lado una corriente de sostenimiento. Les pongo un caso, por ejemplo un contactor de 60 amperios. La corriente de arranque o la potencia de arranque es de 70 vatios. ¿Sí? A 120 serían, no sé, un poco más de medio amperio en el momento de la llamada. Pero después, para sostenerlo, solo consume 7 VA o 7 vatios. ¿Eso qué implica? Que cae radicalmente la corriente. Entonces, el transformador debe seleccionarse con base en la cantidad de motores que van a arrancar simultáneamente. ¿Sí? Si tengo un caso donde yo prendo mi tablero y hay un automatismo que arranca inmediatamente los motores, pues la corriente de llamado va a hacer que el transformador sea mucho más grande del que podemos hacer con la suma algebraica de las bobinas. Bien. Por otro lado, fuentes de tensión DC. Normalmente tenemos fuentes de 24 voltios, 12 voltios, y en este caso, pues tengo que hacer una tablita también similar. Entonces, en esta tablita, ¿qué vamos a hacer? Pues poner todas las cargas, relés, PLCs, pantallas, sensores, etcétera, etcétera. A veces se subestima este trabajo, pero si uno tiene una tablita Excel organizada, pues ya va a tener como una basecita de datos del consumo de todos esos equipos. Si uno es un fabricante de máquinas, pues uno va armando su tablita y su base de datos. Bien, algo muy interesante que se está trabajando en el Automation Master y que tiene que ver con esta presentación es que vamos a sacar una hojita de cálculo con toda la secuencia que estamos trabajando. Entonces, con las potencias desde el inicio, las tensiones, para ir avanzando progresivamente y que sea una herramientica muy fácil de usar. ¿Bien? Entonces, pues va a haber una pestaña para cada uno de las recomendaciones que estamos teniendo.
Alguna gente me pregunta, dice, ¿y esto está en la norma? No, estos son buenas prácticas y notas basadas en los años de experiencia. Bien, por aquí veo algunas preguntas. Esas preguntas vamos a tratar de hacerlas al final. Sí, esta presentación la vamos a poner también en PDF. Otro aspecto muy importante, una vez tengamos seleccionados esos componentes, relés, contactores, transformadores, equipos de control que no hemos hablado todavía, pero en términos de buscar todas esas potencias consumidas y por otro lado, las potencias disipadas. ¿Por qué? Porque aparentemente sean equipos de control muy de bajo consumo, todos los equipos eléctricos disipan potencia en forma de calor. Cuando ya tengo muchos equipos, así sea un tablero solo de control, sin motores ni variadores, si tengo muchos relés, muchas tarjetas, esto va a generar calor y ese calor tengo que evacuarlo de mi tablero. Entonces debo averiguar la temperatura máxima que soportan los equipos. En este caso, ¿quién limita la temperatura máxima en el tablero? El equipo que tenga menor temperatura máxima. ¿Sí? Supongamos que tengo equipos de 80, de 90, de 60 y tengo un equipo que me dice 40 máximo. Pues mi tablero tendrá que tener esa temperatura máxima. Los fabricantes también cuentan con un software para facilitar el cálculo y tienen una base de datos de todos los equipos. Por ejemplo, en el caso de Schneider, vayan anotando todos estos software para que los descarguen. Se llama Proclima. El Proclima tiene una característica muy interesante, es que yo le digo un contactor de 65 amperios, LS1D 65 F7, por ejemplo, y él ya sabe cuánto es la potencia que disipa. Y va haciendo una sumatoria de las potencias que se disipan. Vale aclarar una cosa también, es que no vamos a tener todos los equipos trabajando simultáneamente, solo vamos a tener un porcentaje. ¿Y de qué depende ese porcentaje? Depende de la operación del equipo y eso tengo que definir esa simultaneidad tanto como con el que conoce el proceso, la planta que estamos trabajando, como también por parte del que está haciendo el diseño. ¿Por qué es importante esto? Pensemos lo siguiente, tengo una estación de bombeo donde tengo 6 bombas y de las cuales hay 3 que van a operar de forma simultánea y hay 3 de respaldo. En ese caso, o de redundancia. En ese caso, yo no tengo que hacer la sumatoria de todos los equipos, sino solo el 50%, porque solo el 50% de ellos van a trabajar al tiempo dentro de mi tablero. Esto aplica no solo para la parte térmica, sino también para la sumatoria de corrientes de total del tablero. ¿Qué debemos controlar como servicios auxiliares dentro de nuestro tablero? Entonces, la temperatura por un lado, de la cual estamos hablando. Por otro lado, la humedad y normalmente ¿qué tenemos? Iluminación del tablero, a veces ponemos algunas lámparas y también una alimentación auxiliar como una toma para poder conectar un computador o algún elemento que requiramos. Bien, normalmente para la temperatura usamos un termóstato o termostato, yo no puedo saber dónde va el acento. Y este termostato normalmente controla unos ventiladores para evacuar el calor. Esos ventiladores normalmente no es poner un ventilador de estos cuadraditos y ya, sino la rejilla del ventilador debe tener algún grado de protección para evitar que me ingrese agua y polvo dentro del tablero. Entonces la recomendación es poner unos ventiladores que sean adecuados para tableros. Otra cosa también importante es que no solo pongo el ventilador, sino también debo tener una rejilla de evacuación de ese flujo de aire. Bien, siempre van por parejas. Si pongo un ventilador, también tengo que poner una rejilla. Ahí hay 2 posibilidades. Un ventilador que inyecte aire
frío dentro del tablero y una rejilla que por presión deje evacuar el aire caliente. Esa es una alternativa. La otra alternativa es poner un extractor, ¿cierto? Normalmente en la parte superior y una rejilla en la parte inferior, por donde haya una succión del aire, dada la presión negativa que va a ejercer el extractor. ¿Cuál de las dos es la más usada? La segunda. Sin embargo, la mejor es la primera, donde pongo un ventilador inyectando aire frío. ¿Cuál es la razón? Que al inyectar aire frío y que salga por presión el calor, va a hacer que en las pequeñas perforaciones, al inyectar el aire a presión, en las pequeñas perforaciones que tenga el tablero, empaques, intente haber como un chorro de aire saliendo hacia el exterior, porque estamos inyectando y ese aire va a presionar el interior del tablero. Mientras que si extraemos el aire, ¿qué va a pasar? Que cualquier perforación que tenga el tablero en un empaque, en un piloto mal instalado, se va a volver como una aspiradora y va a hacer que ingrese el polvo dentro del tablero. Entonces la recomendación es siempre presión positiva, que inyectemos aire hacia el tablero, obviamente con sus respectivas filtros a la entrada. Bien, por otro lado, debemos controlar la humedad. Son dos parámetros que debemos trabajar simultáneamente. Entonces la humedad, montamos un higrostato o higróstato y él va a manejar una resistencia de calentamiento. ¿Qué debemos evitar dentro de nuestro tablero? Que haya condensación. Recordemos, la condensación consiste en que si hay vapor dentro del tablero y aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Que se van a volver gotas de agua que pueden caer sobre los equipos. Esas gotas de agua más el polvo se vuelven conductores y nos pueden poner en corto los equipos, dañándolos. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Es siempre poner tanto el higróstato como el termóstato. Y curiosamente puede pasar que tengamos una temperatura relativamente alta, pero también una humedad relativa bastante alta, y el higróstato nos esté cerrando la resistencia de calentamiento por temas de humedad. La idea que es mantener una temperatura así sea alta, pero que no se me vaya ese vapor a condensar. Bien, en algunos casos, cuando los ventiladores no son suficientes, debo utilizar unidades de aire acondicionado. El aire acondicionado garantiza tanto humedad relativa como temperatura al interior del tablero. Esto es un tema muy interesante para tratar, tiene bastantes cálculos, es un tema termodinámico. También hay que tener en cuenta no solo la temperatura interior, sino la exterior, y hay que hacer otros cálculos un poco más complejos. Los servicios auxiliares, los habíamos mencionado, son esa iluminación que se utiliza en mantenimiento, con las puertas abiertas. Debemos instalar un microswitch en las puertas pues, para prender esa lámpara, o en algunos casos hay lámparas pues, que tienen su interruptor pequeño pues, para prenderlo. Eso ya depende del gusto de cada uno. Y una buena práctica es instalar un toma corriente para conectar un computador, una herramienta, ojalá que no sea un taladro, una herramienta pequeña. A veces hay que separarlo. Nunca conecten esa toma del transformador de control. Es preferible traer un circuito independiente de otro que no nos vaya a afectar las bobinas de los contactores y los relés. Bien, una vez tengamos todo esto, una práctica, de hecho hoy es norma con el RTE, todo tablero tiene que tener como mínimo un diagrama unifilar. ¿De qué? De todos los motores a controlar y a proteger, transformadores de control, servicios auxiliares, por ejemplo las tomas, las lámparas, el aire acondicionado y todas las otras cargas. ¿Por qué hacemos el unifilar aquí? Porque es mejor primero trabajar una tabla y después de que tengamos la tabla es mejor hacer un solo dibujo.
Antes, si lo hacemos anteriormente, lo podemos hacer, pero vamos a tener que estarlo modificando constantemente. Por ejemplo, el software Ecodial nos ayuda también a hacer el diagrama unifilar. Bien. Entonces ya tenemos el unifilar, ya sabemos muchos parámetros y con base en eso podemos, con base en el listado de todos los motores, la carga total del tablero. En función de la operación y funcionamiento en simultaneidad, cuáles entran o cuáles no entran. A veces hay unos procesos que son bandas, transportadoras, no sé, bombas de circulación, que solo se prenden en determinado momento cuando el resto está apagado. Entonces, pues tengo que mirar cuál es la máxima potencia simultánea. ¿Bien? Una vez de esto yo puedo saber el factor de simultaneidad o factor de demanda o factor de diversidad también como se conoce, y con base en eso me va a dar la corriente total o la potencia total, y con eso voy a escoger el interruptor totalizador de mi tablero. Bien, en algunos casos, ¿qué se da cuenta uno? Que se hace no con un factor de simultaneidad, sino se hace el 100% de la carga. Hoy día las normas como la 61439 IEC o el NEC nos permite aplicar un factor de simultaneidad del tablero, siempre y cuando documentemos y tengamos claro que no van a haber equipos que trabajan de forma simultánea. Es responsabilidad del diseñador documentar esto. Ya tenemos nuestro totalizador. Ese equipo a veces se nos olvida y después no hay dónde acomodarlo porque es un equipo que puede ser grande. Bien, entonces necesitamos después averiguar el tamaño de todos los componentes internos, como interruptores, variadores, contactores y demás. ¿Eso dónde lo sacamos? De las hojitas técnicas, de las datasheets de cada uno de los equipos, ¿sí? Como les digo, uno puede ir haciendo una hoja de Excel donde tenga los más usados, para no tener que ir a buscar todos los equipos, ¿bien? Y después, con base en eso, desarrollamos un diagrama de disposición de los equipos. Ese diagrama no es una tarea fácil de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos varios efectos que hay que tener en cuenta. Y este tema es tan crítico que podríamos hacer una charla igual a esta solo para disposición de equipos. En el calendario de cursos presenciales normalmente tenemos un curso que se llama diseño, igual que esta charla, diseño y especificación de tableros de control y protección, y normalmente nos gastamos unas 3 horas solo hablando de la disposición de equipos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, número 1, temas de corriente, número 2, temas térmicos, número 3, ubicación de ductos y canaletas internas, número 4, el tema de compatibilidad electromagnética, de tal forma que señales de potencia no nos afecten señales débiles. Incluso en algunos casos implica no solo uno, sino varios tableros para lograr un apantallamiento. Y todo eso combinado, pues me va a dar una disposición correcta de los tableros, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de variadores de velocidad, el tema de disipación es tan alto que es preferible tener tableros independientes para todos los controles, ya que un variador tiene una disipación más o menos del 5 al 10%. Entonces, hagamos el siguiente cálculo. Tenemos un motor un variador de 20 kilovatios. El 5% de ese variador es 1000 vatios, que es equivalente a una hornilla eléctrica de una estufa prendida al 100%. Y eso lo vamos a tener dentro de nuestro tablero. Inmediatamente la temperatura se va a subir.
Entonces, la disposición también tiene que ver con esa disipación térmica. Entonces, es bien importante. ¿Qué debería hacer uno? Tratar de poner las cargas que mayor disipan en la parte superior, de tal forma que no me calienten otros equipos. Los equipos más sensibles voy a poner en la parte inferior o media y los calientes arriba. Eso sería un criterio. Por otro lado, las conexiones. Muy importante identificar por dónde va a ingresar los cables del tablero. En algunos casos hay bandejas, canastillas superiores, entonces yo ingreso por la parte superior, pero en otros casos ingresa en la parte inferior. Eso es un parámetro fundamental que debo conocer también. No está aquí en la diapositiva, pero sí ahí está en otras instrucciones. Una vez tenga una disposición, pues tengo que ubicar estas canaletas que hay de diversos tipos. Hoy día pues tenemos excelentes fabricantes de canaletas en Colombia como Dexo u otros importadas. Esto no es muy fácil de conseguir. ¿Qué es importante? No mezclar cables de potencia mayores de 15 amperios con cables de control en las mismas canaletas. Eso es una regla de oro. De hecho, es preferible poner dos canaletas, una para control, otra para potencia, inclusive independientes pero cerca, que ponerlas mezclados. ¿Qué va a pasar? Que esas inducciones nos van a generar malos funcionamientos e inducciones, sobre todo en señales de comunicación y señales de instrumentación. Entonces, escoger la ruta es importante. Igual es interesante dejar canaletas de entrada y de salida independientes. A veces las llaman canaletas de cliente, que es el usuario, canaletas prácticamente libres para que entren las señales de motores, etcétera, etcétera, y otras canaletas internas. He visto algunos fabricantes que usan dos colores de canaleta. Aquí no se consiguen mucho dos colores, pero yo sí puedo ponerle sobre las tapas alguna señalización como flechitas para indicar que unas son canaletas de entrada, otras de salida de cables. Una vez haga la disposición, fíjense que todavía no había escogido el tablero, simplemente estoy haciendo como un rectángulo. ¿Cómo podría ser mi tablero? Una vez tenga esa disposición, pues busco el tamaño del tablero, gabinete y especialmente lo que llamamos la placa de montaje. Antes lo llamábamos el doble fondo. ¿Qué pasa? Que yo consigo un tablero de 1 metro por 80 de ancho. Esa es la parte exterior. Sin embargo, la placa interna de montaje puede ser 10 centímetros en cada lado menor. Entonces un tablero que era de 1 metro puede quedar de 80 por 60. Y si le pongo unas canaletas en los extremos, ya el tema de los equipos cada vez es menor. Yo les diría que no valdría la pena poner tableros pequeños, excesivamente pequeños. A veces 20 centímetros más, 30 centímetros no hace una diferencia en el costo del equipo, pero sí me va a afectar en el tema térmico de forma importante. Bien, para el tablero, la selección debemos también averiguar el ambiente donde va a operar el tablero. No es lo mismo trabajar un tablero en la costa norte donde hay ambiente salino y corrosión que trabajarlo en una sala con aire acondicionado. Es totalmente diferente, sobre todo por la corrosión de ese mismo tablero. Hay tableros con diferentes tipos de pintura. Aparentemente el color no es lo único que manda, sino el espesor de la pintura. Hoy día el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE, pide hacerle unas pruebas de pintura en cámara salina para garantizar que esta pintura va a tener una muy buena duración y adherencia al material, que normalmente es acero de tipo cold roll. En el caso de hacer perforaciones, pues debemos garantizar que los equipos pues tengan
tengan un buen encerramiento, ya que el grado de protección IP, que es International Protection, no tiene nada que ver con las direcciones, depende del tablero y también de las perforaciones y los equipos que pongamos en el exterior. No me sirve de mucho comprar un tablero grado de protección IP65 totalmente protegido contra el polvo y el agua si hago una perforación hecha a mano donde va a quedar algunas digamos rendijas por donde va a entrar el polvo y el agua. Entonces, hoy día se pueden hacer perforaciones con herramientas sofisticadas como chorro de agua o con láser. Hay varios proveedores que nos facilitan la vida y garantizan que esas perforaciones van a quedar muy bien y no dañe el grado de protección contra polvo y agua de nuestro equipo. Ya tenemos una gran cantidad de cosas y ahora sí vamos a seleccionar los cables y las longitudes. Entonces, hay que tener en cuenta para los cables la temperatura del ambiente máxima y mínima. Eso es hoy día en la selección de cables no solo se usa la corriente, sino también la temperatura. Y la temperatura a cual van a estar los cables. Por ejemplo, cuando tengo variadores de velocidad con bastante disipación, no solo se va a calentar el tablero, sino también el cable que conduce los cables, la corriente de entrada y de salida. De ahí que no es lo mismo un conductor calibre, digamos, número 2, AWG, de 75 grados, de 65 grados o 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo aumento la temperatura y el aislamiento no está preparado para ello, inmediatamente la capacidad de corriente se va a tener que disminuir. Hay que aplicar un factor de rateo o de disminución de corriente. Bien, entonces eso es importante. El tipo de aislamiento normalmente está bastante ligado a la temperatura, pero también va a estar ligado a el tipo de ambiente y corrosión que debe soportar la chaqueta. Hoy día hay cables THW, THN, bueno, una gran cantidad. Por ejemplo, cables con aislamiento libre de halógenos que se utiliza mucho en túneles, en cavernas, en sistemas donde hay circulación de aire y personas. ¿Por qué? Porque el recubrimiento de PVC normalmente es tóxico en el caso de producirse un incendio y se evita cables con recubrimiento de PVC, que son la mayoría. La mayoría que compramos son PVC. Bien, ya habíamos hablado de las tablas. Esas tablas, normalmente las normas, en el caso de la NTC 2050, el código colombiano, hay una tabla que es la 316 y 317, donde nos dicen cuál es la corriente máxima a temperatura de 30 grados. Por otro lado, yo prefiero usar las del fabricante, porque el fabricante ha hecho sus pruebas en su propio cable, por un lado. Y finalmente, pues hay que estimar las longitudes del recorrido dentro del tablero. Una vez tengamos los cables, debemos definir unos grupos de borneras de entrada y de salida, de motores. En algunos casos se llega directamente a los contactores o al guardarramo motor. Si es posible, es mejor llegar a unas borneras que deben ubicarse en la parte inferior, cerca de la salida, o en la parte superior, si es así. Evitar que los cables exteriores lleguen hasta la mitad del tablero. Eso no es buena práctica. Es mejor siempre dejar un ducto en la parte inferior o a los laterales para ingreso de cables. Yo recomiendo poner las canaletas casi siempre de forma vertical y las borneras también de forma vertical, de tal forma que se eviten moños o excesos de cables en las canaletas cuando hay muchos ángulos rectos a 90 grados. Aquí que nos quedó algo mal, esto no es grados centígrados, sino grados angulares.
Otra buena práctica es utilizar los laterales de los tableros, no solo la placa de montaje de fondo, sino también las laterales para poner canaletas y por allí subir los cables. Y como decíamos, tratar de utilizar contactores y variadores para ubicarlos en los laterales de tal forma que no se llenen dichas canaletas. Entonces, una vez tengamos todos los componentes, debo tener un listado. Este listado me va a servir para asignar un nombre a todos los elementos y una descripción de su funcionalidad. A veces ponemos el contactor, breaker, relés, pero es bueno siempre decir para qué sirve ese relé. Eso va a servirle para el usuario final, para mantenimiento, cuando falla algo, saber exactamente cuál es su función. También una de las cosas interesantes es que una vez tenga el listado de componentes, debo ubicar, hacer el punto de conexión real. A veces uno pone, supongamos la bobina de un contactor, pone A1 o A2, porque así casi todos los contactores ISE se llaman, pero cuando ya escojo el equipo, es posible que los puntos de conexión ya no sean esos. Entonces yo debo hacer ese listado de componentes antes de arrancar los diagramas o planos detallados para facilitar la vida. Bien, después seguimos pues con los diagramas esquemáticos o planos detallados con base en el listado de componentes. Estos deben hacerse usando una de las dos normas, norma ISE o la norma internacional o la norma NEMA, que es la norma americana. Esto depende del sector donde uno se mueva, pues utilizan una norma o la otra. La recomendación es no mezclar las normas, ¿sí? O utilizo la norma ISE o utilizo la norma NEMA, pero no se debe mezclar. Busque la simbología de cada una de estas normas. Hay muchos documentos que la usan, pero si uno tiene posibilidad de conseguir la norma, es interesante. Las normas NEMA, hoy día hay bastantes que son de tipo público. Por favor, entren a la página nema.org, se registran y de allí van a poder descargar varias normas. De hecho, la norma ICS 17 o 19, si no estoy mal, la consiguen gratis al registrarse en esta página. Les decía, no mezclen normas, si es ISE, es ISE. Los planos deben estar terminados antes de iniciar el ensamble. Una muy buena práctica, pero a veces con tantas modificaciones no nos quedan actualizados. Y una recomendación que es un tema de aseguramiento de calidad y de evitar es solicitar una aprobación de esos planos por parte del cliente y congelar el diseño. Si uno no congela el diseño, va a estar siempre haciendo modificaciones que al final no van a dejar sino cansancio. Una vez tenga los planos, una excelente práctica es hacer una tabla de conexionado. Es mucho más eficiente para tablas, para labores de cableado. Desde el punto de vista de diseño, de ingeniería, pues toma un tiempo, pero garantiza que el tablero me va a quedar mucho, o lo va a poder hacer mucho más rápido y me va a quedar como yo quiero que me quede. A veces tenemos puntos de conexión que en el plano se prestan para conectarlo en diferentes partes. Resulta que cuando yo hago la tabla, le estoy diciendo vaya del contactor a tal bornera. Con el plano, con el esquemático, el cableador puede poner el punto donde quiera, porque desde el punto de vista funcional o de equipotencial es lo mismo. No es lo mismo cuando yo hago la tabla. Un ejercicio que hemos realizado es que lo más difícil en el cableado es pensar. Y con un plano, el cableador tiene que pensar todas las veces. Con una tabla, el cableador no piensa. No es que no queremos que piense, sino que sea un poquitico más ágil en el conexionado. ¿Dónde se recomienda usar el plano? Cuando se va a hacer unas verificaciones de continuidad. En ese caso, yo sí debo tenerlo, aunque la tabla también me lo permite, pero es mucho mejor usar el plano para ese efecto. Ya para finalizar,
yo debo hacer un protocolo de pruebas. Es un plan de lo que yo voy a probar cuando el tablero esté finalizado. Esas pruebas se deben planear y defina una secuencia lógica de cómo va a ser las pruebas. Esas pruebas que deben tener como mínimo una inspección visual de los equipos y conexiones, que no se vea nada anormal. Después, uno debe hacer una operación mecánica de interruptores, de switches, seccionadores, etcétera. Después, una prueba de continuidad de los equipos. Posteriormente, una secuencia de energización, paso a paso, donde yo voy mirando que las tensiones son correctas, que no tenga por ahí sorpresas. Después, una prueba de señales, una vez estén los equipos energizados. Posteriormente, pruebas de control y potencia de motores. Y posteriormente, pruebas funcionales, que pueden ser pruebas de automatización, de, no sé, de control de nivel, de una bomba, de lo que fuera. Bien, en la próxima charla vamos a introducir las normas y vamos a ver las pruebas que se requieren hoy. Estas son las pruebas básicas, pero hay unas pruebas que debe hacer inclusive el fabricante original del tablero. Se llamaban antes pruebas tipo, que son algunas pruebas destructivas como pruebas de cortocircuito, pruebas de incremento de temperatura, pruebas de aislamiento, pruebas de tensión dieléctrica. Estas son básicas, las otras vamos a introducirlas y aclararlas una vez tengan claro lo que hemos hablado en la charla de hoy. Bien, entonces vamos a hacer la tanda de preguntas. Vamos a mirar las preguntas y con base en ello, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta usando un micrófono. Déjenme chequemos. Bien, por aquí me pregunta José Alfredo Díaz. Cuando tenemos todos los equipos trabajando, ¿cuál es el porcentaje de operación para que no se caiga la corriente? Bueno, entonces, recuerda que cuando tenemos el 100%, si en algún caso el 100% de los equipos va a trabajar, ahí no debo aplicar ningún factor de simultaneidad. Supongamos que tenga iluminación y en algún momento, así sea corto, van a trabajar todas las luces. En ese caso, tengo que multiplicar por 1, ¿correcto? Y si hay un tablero que el 100% va a estar trabajando, debo estimar el 100% de la corriente y de acuerdo con la distancia, voy a estimar cuál es la caída de tensión. Los fabricantes de cables nos van a dar la resistencia por kilómetro de ese cable. Supongamos que sea 0.1 ohmios, exagerando. Si tengo 100 amperios, ya 100 amperios por 0.1 me va a hacer que caiga 10 voltios en ese cable. Si tuviera 220 voltios, ya en el inicio del tablero va a tener solo 210. Entonces ese cálculo de regulación tengo que tenerlo en cuenta. Bien, por aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de corriente a la hora del arranque total de los equipos para que este sea satisfactorio? Muy buena pregunta. Bien, eso lo discutimos en las charlas de control de motores. Cuando el motor arranca, tiene dos efectos, que cae el factor de potencia y aumenta la corriente a 6, 8 veces, 10 veces la corriente nominal. En ese momento, al aumentar la corriente, la caída de tensión del cable va a ser mayor. Hay unas tablitas que tiene el NEC, como la norma IEC, para estimar la caída de tensión de estos motores. Normalmente, si es un tablero que tiene solo motores, pues hay que aplicarlas muy seguramente. Dice, ¿qué tan aconsejable es dejar el cableado de control aparte del cableado de potencia? Pues totalmente aconsejable, José. Si lo puedo hacer todo el tiempo, es la mejor regla. Siempre separar
tableros de control y potencia. Lo vamos a ver en una diapositiva en la siguiente charla. Si puedo hacer tableros separados, mucho mejor. Bien. Por aquí me pregunta Ángelo Cárdenas. ¿Cómo es una tabla de conexión? Buena pregunta. Entonces lo que yo hago es, miro de cada cable, de cada linecita de mi plano, el origen y el destino. Supongamos que tengo un pulsador. El pulsador tiene el punto de conexión 3 y 4. Y del 4 voy a ir al A2 o al A1 de mi contactor. Entonces yo hago una tablita en Excel donde diga origen, el pulsador S1 del punto de conexión 4, destino, ¿a dónde va a ir? A el K1, que sería mi contactor, 2 puntos, la bobina A1. Entonces voy haciendo de cada lineecita una tabla y eso me va a servir para hacer marcación y para hacer otros temas más. ¿Correcto? Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente charla, que es continuación de esta, donde se va a hacer énfasis en las normas IS 61439 y lo que nos está pidiendo el RETIE para tableros de control y potencia en baja tensión. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.